Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Lorenzo Sanz y esto es Play, Skip, Repeat. Hoy voy a hablaros del marketing del silencio. Y para ello, quiero empezar este vídeo haciéndoos una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas veces habéis visto a un artista publicar algo en redes diciendo lo típico de nuevo tema en camino, próximamente, algo muy grande se viene, estad atentos? ¿Y te ha pasado que a las 2 horas ya sabías el título del disco, el videoclip, la portada del álbum, el making of y si buscas un poco hasta el remix y el instrumental? Bueno, esto sucede porque vivimos en una época en la que se cree que enseñar demasiado te valida antes y te da más relevancia. Pero lo que muchas veces pasa es que la mayoría de la gente enseña demasiado pronto. Hace unos días ha pasado algo muy curioso en España. Un director de cine ha estrenado una película tremendamente exitosa y lo ha hecho sin trailers, sin una campaña publicitaria, sin apenas hacer entrevistas y sin mostrar prácticamente nada. Es decir, en contra de todo lo que aparentemente podría tener sentido. Ese director es Santiago Segura y la película es Torrente Presidente. ¿Y cómo esto es posible? Bueno, pues os lo voy a explicar a través de 4 pautas de marketing efectivo aplicado a la música que se pueden aprender de este caso. Primero, conocer perfectamente a quién le hablas. Una de las claves del éxito de Santiago Segura es que en ningún momento ha intentado gustar a todo el mundo. De hecho, si habéis visto la película y os habéis dado cuenta, Torrente Presidente es una película que no se entendería en absoluto fuera de España. Y esto pasa porque las situaciones que se dan, los personajes que aparecen en ella, son chascarrillos y parodias de políticos que solo se entienden aquí. Y Segura no ha querido gustar a todo el mundo porque el personaje de Torrente es políticamente incorrecto, es muy exagerado, es bastante grosero y sobre todo muy incómodo. Pero precisamente por eso funciona. Porque Segura entiende algo fundamental. Y es que no existe el público general, existe la tribu cultural o las tribus culturales. Y me dirás, ¿y eso qué es? Bueno, pues esto es un grupo de personas que comparten una misma forma de entender el mundo a través de ciertos códigos culturales, ya sean gustos, valores, estética, referencias, lenguaje y formas de comportamiento. Lo cierto es que la saga de Torrente lleva funcionando desde 1998 porque habla tácitamente de una parte muy concreta de la sociedad española, con un tipo de humor, con referencias muy reconocibles y con un estilo de cultura muy popular. Entonces, no intenta ser universal, sino que logra ser reconocible. Y cuando algo es reconocible para un público concreto, ese público lo adopta, lo defiende y lo comparte. Imaginad que vuestro proyecto artístico es una gran nave industrial. Al principio estáis dentro, miráis a todos lados y como está vacía, todo os parece infinito. Y de pronto pensáis, mi música podría llegar a todo el mundo. Pero con el tiempo, y en el mejor de los casos, ocurre algo curioso. Empiezas a crecer, empiezas a mejorar, empiezas a tener más público y de repente tocas algo con la cabeza. Un techo. Y este es un techo que siempre estuvo ahí, pero que tú todavía no habías visto. Este es el techo del público de tu proyecto. Y no es un techo malo, todo lo contrario, porque se trata del límite natural de la audiencia que puede conectar con la música que haces. Y cuanto antes lo detectas, antes entiendes algo muy importante. En esa situación no tienes que cambiar el techo. Lo que tienes que hacer es rellenar esa nave. ¿Y cuál es la mejor forma de hacer esto? Muy sencillo, intentar conectar profundamente con el público que realmente es el tuyo. Y Santiago Segura lo entendió perfectamente. El universo Torrente tiene un techo muy claro. El público español que conecta con ese tipo de humor. Y en lugar de intentar romper ese techo, lo que ha hecho es rellenar esa nave industrial al completo. Y esto pasa exactamente igual en la música. Los artistas que intentan sonar para todo el mundo y que no hacen caso de su techo, terminan no significando nada para nadie. Para dejar esto un poquito más claro, piensa en que como artista eres como un equipo de música. Cada equipo de música tiene un volumen máximo. Puedes subir el volumen a tope e incluso puedes intentar mejorar la calidad de tu sonido usando el ecualizador. Pero llega un momento en el que ese equipo de música no puede sonar más fuerte, porque ese es su límite físico.
Entonces, los proyectos artísticos también tienen un límite natural de resonancia. Y la pregunta que no deberías hacerte es, ¿cómo llego a todo el mundo? Sino, ¿dónde es más reconocido y apreciado lo que hago? Y cuando descubres eso, es ahí donde tienes que poner tu altavoz. Déjame que siga incidiendo en este tema. Todos los proyectos culturales tienen un techo de público, un límite natural de crecimiento. Y esto se debe a que cada propuesta conecta con un tipo concreto de audiencia. Torrente, por ejemplo, tiene un público enorme, pero también muy definido. Como te he dicho antes, no es una comedia pensada para todo el mundo, es una comedia profundamente española, llena de referencias culturales locales. Eso significa que su techo natural está principalmente dentro del territorio español. Y Santiago Segura en ningún momento ha intentado convertir Torrente Presidente en una película global, sino más bien en un fenómeno nacional. Y eso es mucho más inteligente. Y en el mundo de la música ocurre exactamente lo mismo. Un proyecto de metal extremo no tiene el mismo techo que la música pop. Esto es así. O un proyecto de jazz experimental no tiene el mismo techo que el reggaetón, por lo menos a día de hoy. Y entender esto, al final, es una ventaja competitiva, porque el problema aparece cuando un artista no entiende cuál es su techo. Porque es cuando empieza a tomar decisiones equivocadas, cuando empieza a intentar gustar a públicos que no son el suyo. Pueden incluso empezar a diluir su identidad, y eso suele ser el principio del fin. La buena noticia es que ese techo se puede detectar a través de algo muy sencillo, que es una auditoría de proyecto. Con esto se analizarían factores como el estilo musical, la estética, la narrativa, el público que ya conecta, el público potencial, el ambiente en el que se mueve el proyecto, etc. Es decir, en muy poco tiempo puedes entender algo fundamental, que es saber hasta dónde puede llegar tu proyecto artístico si lo haces bien. Y como es lógico, eso cambia completamente la estrategia, porque ya no trabajas desde un pensamiento romántico y quizá poco realista, sino que trabajas desde la realidad del mercado. Otro de los puntos sería saber que no mostrar o no enseñar también es una forma de marketing. Y aquí está la parte realmente interesante. Santiago Segura tomó una decisión muy poco habitual. No hubo promoción masiva de la película, no hubo filtraciones, ni siquiera explicaciones de la trama. De hecho, muchos cambios de la película se mantuvieron en secreto hasta el estreno. Su estrategia fue muy simple: aparecer muy de vez en cuando en programas de máxima audiencia y decir algo muy concreto. La película se estrena tal día y desaparecer otra vez, nada más. Y eso generó algo muy poderoso, que es la curiosidad. Cuando tú no enseñas algo, la gente se lo tiene que imaginar. Y cuando se lo imagina, lo comparte. Pero hay algo que me llamó especialmente la atención de esta película. El viernes del estreno no pude ir al cine porque cuando quise reservar la entrada ya estaba todo vendido, pero el sábado sí que conseguí una. Y cuando fui allí, sucedió algo que me pareció una pequeña gran genialidad. Me acerqué a la sala pensando que iba a vivir exactamente la misma experiencia que de costumbre, es decir, llegaría, compraría una bebida, me sentaría y tendría que tragarme 15 minutos de anuncios que en realidad no quería ver. Pero cuando entré en la sala ocurrió algo diferente. La gente estaba acomodándose en sus asientos y en lugar de la típica publicidad en pantalla, había un tipo caracterizado como José Luis Torrente, con su bigote, su barriga, la camisa abierta, gafas de sol. Era él. Y ahí estaba, delante de la sala, caminando entre las filas, hablando con la gente, vacilando a todo el mundo, soltando frases absurdas, metiéndose con la gente, improvisaba comentarios sobre las palomitas, sobre la película, sobre la vestimenta de los que iban llegando. Y lo interesante ahí no era solo el personaje, era la reacción del público. La gente no estaba mirando el móvil como en otras ocasiones, la gente estaba disfrutando de la experiencia. Algunos sacaban el teléfono para grabar, como hice yo. Otros se reían. Otros estaban hablando con el de al lado. Y de repente pasó algo que me pareció muy interesante. Ese momento aburrido del cine, que es la espera antes de empezar la película, se había convertido en parte del espectáculo. El marketing ya no estaba fuera de la peli, formaba parte de la peli. ¡Qué rubia! Pepe, callo. No voy a tocar, chaval. Más que nada por el miedo. Las mujeres tenéis 5 muñecas. La izquierda, la derecha, la Barbie
la barriguita y la chochona. No he tocado, ¿no? Peli. Y eso se llama marketing experiencial. Un tipo de marketing que no va de poner anuncios, sino de hacer que el público viva algo. Podéis imaginar lo satisfechos que salimos todos del cine. Vimos algo diferente, divertido, ingenioso. Y lo interesante, y a donde yo quería llegar, es que esto no es algo nuevo, porque en la música ya se ha hecho muchas veces. Uno de los ejemplos más legendarios ocurrió con Pink Floyd. Durante la gira del disco The Wall, en 1980, hicieron algo que cambió completamente la experiencia de un concierto. Mientras tocaban el show, unos operarios empezaron a construir un muro gigantesco de ladrillo de cartón entre la banda y el público. Al principio parecía parte del decorado, pero poco a poco ese muro iba creciendo, canción tras canción, hasta que llegó un momento en el que el muro tapaba completamente a la banda. El público ya no veía a los músicos, solo veía un muro, y entonces entendías el concepto del disco. El aislamiento emocional, los traumas de la infancia, la presión institucional, las relaciones asfixiantes, la distancia, la alienación progresiva de un individuo frente a la sociedad, y al final del show el muro era derribado estrepitosamente, convirtiendo el concierto en una experiencia narrativa totalmente en directo. Otro ejemplo muy interesante lo protagonizaron Daft Punk. Cuando empezaron a actuar con sus cascos robóticos, aquello no era solo un tema estético, era una experiencia. La gente no iba simplemente a escuchar música electrónica, iba a ver a dos personajes misteriosos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Y lo mismo pasó con Kiss en los años 70. La gente no solo quería escuchar las canciones, quería vivir algo que no se veía en ningún otro sitio. Por eso aparecían con maquillajes extremos, escupiendo fuego, volando sobre el público. Lo que quiero deciros con esto es que al final podría decirse que la experiencia es casi tan importante como la propia música. Y eso, un músico lo debe de tener claro. Y cuando ves algo así, entiendes que el marketing cultural más potente es el que hace que el público entre en la obra como parte de ella. Y eso fue lo que me pasó el sábado. Antes de que empezara la película, Torrente ya estaba allí, pero no en la pantalla, sino allí, en la propia sala. Y durante unos minutos, todos los que estábamos allí dejamos de ser espectadores y nos convertimos en parte del espectáculo. El error del artista moderno es querer estar en todas partes al mismo tiempo. Hoy muchísimos artistas sienten que deben de estar en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify, en Twitch, en podcast. Y eso produce un efecto curioso. Y es que el artista deja de parecer, o al menos deja de ser percibido como alguien especial. Y esto sucede porque empieza a estar demasiado disponible. Y en cultura, lo disponible, lo accesible, que generalmente es lo abundante, pierde valor. Y Santiago Segura hizo con la promoción de esta película exactamente todo lo contrario. No inundó todo de publicidad, simplemente apareció cuando su presencia iba a trascender. Lo que ha hecho Santiago Segura con Torrente Presidente no es solo marketing de cine, es una lección sobre cómo funciona el interés humano, porque el público no necesita saberlo todo, necesita querer saber más. El arte no se promociona enseñándolo todo, se promociona dejando espacios para la imaginación, espacios para la curiosidad, para la conversación y, por supuesto, también para el misterio. Y definitivamente el arte se promociona, o al menos se debería promocionar, entendiendo algo fundamental. No se trata de llegar a todo el mundo todo el tiempo. Se trata de saber hasta dónde puede llegar tu público y tratar de conquistar ese territorio. Hoy vivimos en una época donde todo el mundo quiere hacer mucho ruido. Publicaciones, vídeos, anuncios, presencia. Y no digo que esto esté mal, pero el problema es que cuando todo el mundo grita, nadie escucha. Porque los gritos son molestos y la gente, normalmente, trata de evitarlos. Y de repente aparece alguien como Santiago Segura con Torrente Presidente y hace exactamente lo contrario que se espera. No enseña nada, no es omnipresente, no cuenta detalles, simplemente se limita a crear curiosidad y crea experiencia, entendiendo perfectamente cuál es su tipo de público. Eso me recuerda a algo que muchos artistas olvidan. El marketing cultural no consiste en perseguir al público,
consiste en hacer algo tan interesante que sea el público el que quiera perseguirte a ti. Así que si algún día os preguntáis cómo promocionar vuestro proyecto artístico, no empecéis preguntándoos ¿dónde puedo aparecer? Hacedlo con otra pregunta mucho más importante. ¿Qué puedo crear que la gente quiera descubrir? Porque al final, las obras que se explican demasiado se olvidan demasiado rápido también, pero las obras que dejan misterio se convierten en conversaciones. Y cuando una obra se convierte en una conversación, el marketing ya no hace falta, porque el público ya está hablando de ti. Bueno, y para ir concluyendo, te contaré que cualquier músico que quiera evitar el error de promocionarse exactamente igual que todo el mundo y en consecuencia con la misma falta de éxito, necesita empezar por algo muy simple, que es hacerse las preguntas correctas antes de empezar con su promoción. La mayoría de artistas se preguntan cosas como ¿en qué red social debería estar? ¿Cada cuánto tengo que publicar? ¿A qué horas? ¿Cómo puedo tener más seguidores? Pero al final, estas son preguntas tácticas, no estratégicas. Un músico inteligente empieza mucho antes, haciéndose preguntas que tienen que ver con su identidad, con su posicionamiento y su diferenciación. Te voy a desglosar un bloque de preguntas que como músico deberías hacerte para poder desarrollarte con éxito a partir de respuestas objetivas. La primera sería, ¿qué tiene mi proyecto que no tiene ningún otro? Y esta es la pregunta más importante de todas, es decir, si tu proyecto desapareciera mañana, ¿qué dejaría de existir o qué se echaría en falta dentro de la escena musical? Si la respuesta es nada en particular, al final el problema no es del marketing o de la promoción que tú puedas hacer. El problema es de la propia propuesta que planteas. La música que deja huella casi siempre tiene un ángulo reconocible, una estética, un discurso, una forma de sonar, una actitud. Y el marketing lo único que hace es amplificar eso, pero no lo puede inventar por ti. La segunda pregunta sería, ¿quién es realmente mi público? Muchos artistas responden, bueno, mi música es para todo el mundo, pero la verdad es que eso no es cierto. La pregunta correcta sería, ¿quién entiende lo que hago sin que tenga que explicarlo demasiado? Y ese es tu público natural. El marketing inteligente no intenta convencer a quien no está interesado, intenta encontrar a quien puede conectar contigo. La tercera pregunta sería, ¿dónde está realmente mi público? El error más común es pensar que está en todas partes y el gran problema de promocionarse en los mismos sitios que todos los demás es simple. La atención se diluye. A veces, el lugar correcto no es necesariamente el más grande, sino el más relevante. Hay gente obsesionadísima con el hecho de aparecer en un gran medio y luego cuando lo consigue se da cuenta de que su canción de 3 minutos y medio está dentro de una parrilla en la que suena música 24 horas al día y que esa canción suya al final es solo una gotita dentro de un océano, o que esa entrevista de 15 minutos que no se ha preparado bien, en la que no ha habido titulares o se ha contado algo realmente interesante o relevante, se diluye y después nadie se acuerda de ella. Por eso, cuando vayas a hacer una promoción de tu arte, yo te recomiendo que hagas previamente una reflexión estratégica, porque he visto algunos ejemplos de gente con mucho dinero y grandes inversiones que no ha sabido ni conectar con su mensaje, ni conocer su nicho, ni mucho menos ser interesantes, porque aunque su nombre haya sonado mucho, al final no le ha interesado a nadie. La cuarta pregunta sería, ¿qué puedo no mostrar todavía? Esto es algo que los artistas actuales casi nunca se preguntan. Vamos, que no se lo plantean en absoluto. Y es que vivimos en una cultura de exposición constante. Pero el misterio también es una herramienta de marketing, como te estoy contando, muy poderosa. Algunos proyectos crecen precisamente porque no enseñan todo desde el primer momento. El interés aparece cuando el público siente que hay algo que descubrir. La quinta pregunta sería, ¿cuál es el techo de público de mi proyecto? Esta es una pregunta incómoda pero muy útil. Cada proyecto tiene un límite natural de audiencia, porque cada propuesta conecta con un tipo de público diferente. Y la pregunta inteligente no es ¿cómo llego a todo el mundo? Sino sería ¿cómo conquisto completamente al público que sí puede conectar conmigo? La sexta pregunta sería ¿qué experiencia vive alguien cuando entra en mi universo? Porque ya la música no compite solo con otras canciones, compite con series, videojuegos, con las redes sociales, con un montón de cosas que están ahí fuera. Por eso muchos proyectos interesantes hoy no solo ofrecen canciones, sino que ofrecen, como ya te he dicho, experiencias que pueden ser visuales, narrativas, estéticas, escénicas. Cuando el público siente que entra en un universo, la conexión es mucho más fuerte.
La séptima pregunta sería, ¿estoy intentando ser visible o memorable? Y este es un error muy común y para mí una de las claves de un correcto desarrollo artístico. Muchos artistas trabajan obsesionados exclusivamente con la visibilidad. Pero ser visible no significa ser recordado, porque hay miles de contenidos visibles cada día. Pero eso sí, muy pocos son memorables. La pregunta importante es, ¿qué puede hacer mi proyecto para que alguien lo recuerde dentro de un año? Es decir, para que realmente sea memorable. El problema no es que los artistas se promocionen poco, es que muchos se promocionan exactamente igual que todos los demás. Y en un cuello de botella en el que hay tantos artistas y tan pocos lugares para exponerse, cada presencia cuenta. Y si no lo trabajas previamente, penaliza. Y bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya enseñado algo y nos vemos en el próximo.